la ONIC, que todavía vive, empezó a distanciarse en esa lucha del proceso de la ANUD, de la Asociación de Usuarios Campesinos, porque él decía que no se encontraba ahí. Decía, es que nosotros los indígenas no luchamos por una parcela de tierra, nosotros luchamos por un concepto de territorio, lo que significa el territorio para los pueblos. Es el espacio de donde hemos salido, es el espacio donde nos hemos recreado la cultura, donde hemos resistido, y es el espacio donde podemos desarrollarnos como seres diferentes. Y es eso lo que marca entonces y lleva a la consolidación de un proceso organizativo propio y a luchar por la autonomía que aquí ha sido tratada, pero entendiendo la autonomía como lo que nos permite ser nosotros, gobernarnos por sí mismos, tener nuestros propios mecanismos y formas de justicia, nuestros sistemas propios de justicia, que finalmente en una lucha y en la participación en el proceso constituyente dio como resultado el que se reconociera la jurisdicción especial indígena, en la que todavía hay muchos debates y mucho camino por recorrer. Nosotros consideramos que el problema, si bien es cierto, la Constitución tiene como todos sus límites, y consideramos a veces que la Corte debe ir más allá en sus decisiones respecto de estos temas, y es necesario el diálogo entre la Corte y los pueblos indígenas cada vez más. Creemos que aquí el problema, más que de ley, de Constitución, es de adecuación de la institucionalidad colombiana, de que quienes toman decisiones, determinan políticas, deben tener en cuenta que este Estado aquí no ha sido reconocido plurinacional, porque otros estados ya han pasado al concepto de plurinacional, con todos sus debates que eso conlleva. Pero es necesario que quienes toman decisiones y quienes legislan en este país entiendan que a partir del 91 la realidad política constitucional es otra, y que es necesario dar un salto a la hora de diseñar las políticas y los programas, y debe tener en cuenta la diversidad, como aquí se ha señalado, no solo cultural o étnica como algunos plantean, sino que aquí hay diferentes pueblos. Y en ese sentido creo que la Corte ha avanzado, por lo que yo entiendo, en alguna de las sentencias referidas a casos de megaproyectos en territorios indígenas, como el caso de Chidima y Pescadito. Y es que nosotros no somos un sujeto cualquiera, somos pueblos. La Corte ha avanzado en entender y asumir también, como lo ha hecho la Corte Interamericana, de tener en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, y es que somos pueblos, tenemos carácter de nación, una historia, una lengua, unos territorios, y en esa dimensión tenemos que ser considerados, pero también tener en cuenta que este Estado en general no ha garantizado el derecho a la vida digna de nuestros pueblos, al goce efectivo de todos los derechos establecidos en la Constitución. Y hay que seguir ese camino, porque de no tenerlo en cuenta así, se van a seguir tomando las decisiones del Estado central bajo dos premisas, dos conceptos, que es la necesidad del desarrollo y que el bien común prima sobre el particular. Y en ese sentido nosotros hemos venido diciendo, creemos que la Corte ha sido clara, y la misma Constitución lo establece, es que los pueblos indígenas hacen parte del bien y del bien común, somos parte de la nación colombiana, que hay que proteger y hay que apoyar su desarrollo. Entonces, ¿qué es bien común y qué es bien particular?
Creo que la Corte ha tenido serios debates sobre el asunto. Y lo que queremos decir, señores juristas, estudiantes, académicos, señores de la Corte, en sus decisiones, nosotros creemos en la Corte y queremos insistir que nunca y que no puede primar el aparente bien común de crecimiento económico y desarrollo, que es cuestionable en el sentido de que no llega a los territorios donde salen los recursos naturales, que ese se ponga por encima de la vida de los pueblos indígenas. La vida tiene que primar sobre cualquier otra consideración, y no solo la vida física, sino cultural y colectiva. Ese es un llamado respetuoso a que la Corte nos siga acompañando, porque ustedes mismos de la Corte, en sus distintas sentencias, la T025, el Auto 04 y todos los que se han derivado en seguimiento a estas decisiones, señalan el alto riesgo de exterminio y de extinción física y cultural al que están sometidos los pueblos indígenas por factores del conflicto que queremos ya termine, por falta de política y de presencia del mismo Estado centralizado que desconoce las diferencias y las autonomías, la diferencia cultural, las autonomías de nuestros pueblos, sus derechos, pero también para ubicarnos más allá solamente del discurso que algunos plantean indigenista y de las reivindicaciones indigenistas. Nosotros, los indígenas y los afros también, las comunidades negras, le hemos aportado a este país en el sentido de que el desarrollo, las políticas, los programas, las decisiones no pueden seguirse tomando desde el centro, desconociendo las diferencias y las diversidades regionales, por los impactos que eso tiene de orden económico, social, cultural y ambiental. En este momento en el que el país se apresta a la apertura a los tratados de libre comercio, creo que la Corte tiene que jugar un papel determinante. Quisiera señalar que nosotros, para ser muy breves, porque en nuestra ponencia hemos expuesto algunos puntos de vista, queremos hacer un llamado también a que todos estos avances constitucionales, los avances jurisprudenciales en el ámbito nacional, basado en lo que dice la Constitución que es este Estado, ojalá pasaran a la educación para que se pueda generar un cambio de mentalidad, porque es por ese camino que transitan quienes al final llegan a tomar decisiones en distintos espacios del orden nacional. De otro lado, quiero señalar que para nosotros, los indígenas, ha sido una cuestión desesperanzadora que hasta hoy, más de 20 años después, no se haya concretado lo referente a la coordinación, al funcionamiento de las entidades territoriales indígenas, en el reconocimiento de la autonomía, con todos los criterios establecidos por la Corte, porque no hemos planteado en ningún momento separación y creación de otro Estado. Hasta hoy no se haya concretado esa voluntad de los ciudadanos y ratificada así por los constituyentes. Más de muchos proyectos presentados en distintas legislaturas y hasta hoy no se han concretado. Nosotros creemos que este es un anhelo de todos los pueblos indígenas, que en el futuro no lejano se pueda concretar
y que no sea mirado como un problema y un obstáculo para el desarrollo del país, sino que por el contrario se convierta en un factor de riqueza y de construcción de una sociedad y de un Estado integrado por la diversidad. Y en ese sentido, esperamos que en lo sucesivo, si es que estos temas en los debates políticos, si no se resuelve en lo político, hay que llegar a los debates jurídicos y a la instancia de la Corte siga respaldando ese ejercicio, ese derecho a la autonomía de nuestros pueblos, para que puedan también regir, gobernarse a sí mismos en sus territorios, para que puedan gestionar y administrar sus propios recursos y decidir, como así lo establece el derecho y el ordenamiento jurídico internacional, que puedan decidir qué tipo de desarrollos quieren, cuál es el que les conviene, claro, en un diálogo con otros sectores de la sociedad y con el Estado central. Finalmente, señalar y hacer una exhortación desde la experiencia señalada por nuestros mayores, sobre todo por los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que plantean lo siguiente: la ley del Bunachi o del blanco, del otro, no hablemos de colores, hablemos del otro, pareciera ser la ley del eterno cambio. Y en ese sentido, tal vez ustedes dirán, esto no es académico, pero nosotros estamos hablando desde el corazón y desde la experiencia y de la sabiduría que nos transmiten nuestros mayores. En ese sentido, exhortar a la Corte seguir en el camino de la defensa de la autonomía, de la diferencia, de la vida por encima, física, individual, colectiva, por encima de cualquier otra consideración. Porque lo que plantean los arhuacos en este caso es que los hermanos distintos a ellos cambian la ley cada vez que tienen un interés. Lo que hoy es inmodificable, intocable, sagrado, mañana no es sagrado. Y eso se refleja claramente en un ejemplo concreto que voy a colocar para que se entienda que estamos hablando de la realidad. Fíjense que se ha dicho que los parques nacionales son para la conservación, pero siempre, cada vez que hay un interés de una multinacional o de extraer los recursos naturales, se utiliza la figura de la sustracción y entonces nosotros nos imaginamos, van a sustraer todas las áreas para al final entregar a las multinacionales, generar caos, mayor pobreza para nuestros pueblos, mayor desesperanza, van a contaminar todas las aguas, porque hay una serie de discusiones que ustedes ya conocen, como el caso de Santurbán, que a veces uno ve que parece que prevalece más el interés de lo económico que el bienestar común de todos los ciudadanos y sus ciudadanas de este país. Y ellos plantean por eso que la ley de ellos, en muchas cosas, se podría decir, si puedo utilizar esta palabra, muy tradicionalista, muy conservadora, y es que es la ley de la permanencia. Y creo es una invitación a todos, a propósito de reconocimiento de la autonomía, de la diversidad, no solo cultural, sino regional, porque hay todo un intento y una lucha por el reconocimiento de las regiones que al interior también tienen que hacer ese mismo ejercicio. Frente a ese tipo de reivindicaciones, mucha gente no quiere entender, pero esas son dinámicas que tarde o temprano tendrán que hacerse realidad. Quiero resaltar el papel que la Corte ha jugado en la garantía, en la defensa de nuestros derechos, y esperamos que todas esas órdenes impartidas por la Corte respecto de la protección de los pueblos indígenas, el reconocimiento de su diversidad, de su autonomía, de sus cosmovisiones, se materialicen, y ojalá que la Corte
en algún momento pueda levantar el estado de cosas inconstitucionales referida a los desplazados, referida a los afrodescendientes de este país y referida a los pueblos indígenas, para que podamos decir que lo que se plasmó en la Constitución respecto del tema que hemos abordado ha ido avanzando a un mayor grado. Muchas gracias.